Hola, bienvenidos nuevamente con ustedes. Mi nombre es Daniel Molina, con un tema más, ¿verdad? De los que estamos ofreciendo aquí a través de la marca Autel y sus productos. Y en esta ocasión, pues nos toca hablar de un concepto, ¿verdad? Muy popular, pero que todavía, ¿verdad? Hay muchas alternativas de, ¿cómo decir? De aprender, de extender, de comprender el qué y el por qué. Y pues bueno, espero que con esta plática pues logremos profundizar un poco en el entendimiento del sistema OBD2, sistema OBD2 genérico, y sobre todo cómo este sistema se utiliza para hacer verificación, o lo que acá en México, por ejemplo, llaman preverificación de emisiones contaminantes. ¿Qué tiene que ver un conector de diagnóstico con emisiones contaminantes? ¿Cómo se relacionan a tal punto que el diagnóstico vía OBD2, me dé a entender a qué nivel están las emisiones contaminantes en un vehículo y si este sería o no sería capaz de pasar una preverificación o una verificación, mejor dicho, de emisiones con un analizador de gases al tubo de escape? Entonces, ¿cuál es esa relación? Vamos a ver un poco de los antecedentes del qué y el por qué y espero encontremos la respuesta. Pues vayamos entonces. Diagnóstico a bordo, diagnóstico OBD2 y preverificación de emisiones. Como antecedentes, ya lo hemos platicado esto en varias ocasiones, quizá algunos de ustedes ya conozcan, ¿verdad? Esta diapositiva incluso. Pues miren, sabemos que desde los años 60 ya se estaba procurando el control de las emisiones contaminantes que venían de los vehículos. Entonces, para ese efecto, en los años 60, en el año 63 propiamente, se da un primer decreto del Acta de Aire Limpio en Estados Unidos. Unos años antes se habían creado las agencias, ¿verdad?, encargadas de ello. En 1970 se ratifica o se le da validez, ¿verdad? Se vuelve a poner otra vez a la mesa en los términos del Acta de Aire Limpio y se crea la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, como le conocemos. Después, con el trabajo de esta institución, pues empieza a exigirse ciertos límites de emisiones contaminantes a los fabricantes de vehículos y estos recurren como una de las alternativas a la electrónica aplicada para manejar, ¿verdad?, el control de momento de chispa, control de la inyección de combustible y otros parámetros que después se fueron complementando con sistemas anticontaminantes adicionales para cumplir esos requerimientos cada vez más estrictos. En la aplicación de la electrónica, por allá por los años 80, empezaron los primeros vehículos a incorporar un sistema de diagnóstico a bordo. Es decir, ya tengo información de sensores que está entrando a una computadora, la computadora utiliza esa información para comandar ciertos actuadores y cualquier tipo de irregularidad en el funcionamiento de esos sensores actuadores, pues me puede brindar información que se puede detectar, analizar y en su momento pues indicar como falla mediante un aviso a tablero, por ejemplo, y mediante la grabación de datos de referencia como códigos de falla y la posibilidad de visualizar información complementaria como líneas de datos y otras alternativas más de funciones quizá especiales. Bueno, en los 80 entonces empieza diagnóstico a bordo, lo que ahora decimos fue la primera generación, soportada principalmente en la aplicación de la electrónica para el control de motor. A partir de aquí, todas las marcas, en mayor o menor medida, van incorporando la electrónica y el sistema, pero por propia voluntad. Es hasta el año 1988 cuando se hace obligatorio que todos los fabricantes de vehículos pongan un sistema de diagnóstico a bordo que esté relacionado a los sistemas que provocan emisiones contaminantes, es decir, principalmente el motor o el motor en su interacción con la transmisión automática. Entonces,
en 1988 es obligatorio traer un sistema de control de emisiones. ¿Quién lo pidió? La agencia o el Buró de Calidad del Aire de California, la CARB. Entonces, entre la EPA y la CARB, uno para California y el otro para todo Estados Unidos, han venido llevando la batuta, ¿verdad? Siendo los pioneros en cuanto a la normatividad relacionada con emisiones y las obligaciones que de ello derivan. La CARB entonces dice, queremos OBD1 obligatorio, diagnóstico a bordo obligatorio. Sigue avanzando y en los años 90 se vuelven a hacer cambios al acta del aire limpio y entonces se pide que todo mundo empiece una nueva etapa del diagnóstico a bordo en el cual se establecen normas, reglas, formas de hacerlo para que se sintonicen todos los fabricantes en un mismo esquema de diagnóstico a bordo y que ese diagnóstico nuevo, la segunda generación, comenzaría a partir de 1996, obligatorio para todo Estados Unidos. En el Inter, desde el año 94 y 95, vemos ya vehículos que traen sistema OBD2, principalmente porque California exigió, ¿verdad?, un adelanto en la medida que para todo Estados Unidos sería extensa al año 96. En este mismo tiempo, 1995, se hacen cambios en los procedimientos de pruebas de inspección y mantenimiento. En aquel entonces, pues ya se empieza a hablar del 240 Federal Test Procedure o procedimiento federal de pruebas, que es una guía de cómo se van a evaluar los vehículos que se presentan para poderse vender en el mercado y que deberán pasar estos procedimientos de prueba antes de ser autorizados, ¿verdad?, para venta al usuario. Entonces, en 1995 el procedimiento federal de pruebas y 1996 la norma OBD2 son probablemente las bases que sustentan todo el tema del que vamos a hablar hoy día, de por qué a través de OBD2 podemos tener un indicador de emisiones contaminantes como si lo estuviéramos viendo directo al tubo de escape con analizador de gases. En fin, se llegó el momento en 1996 entonces, OBD2 se expande a todo Estados Unidos, ya dijimos, hay un que otro modelo en el 94, otros tantos en el 95 y todos los americanos, bueno, todos los vehículos vendidos en Norteamérica a partir del 96 ya OBD2. En el año 2000 hay una norma similar en Europa, la OBD, y están los antecedentes de que por ahí por el 99 también Japón, lo que algunos dicen es el JOBD, pues implementó con características muy similares a OBD2. Cualquiera que sea el caso, JOBD, EOBD o OBD2, los demás países poco a poco han ido asumiendo, ¿verdad?, estas especificaciones. Y por ejemplo, México, 2004, los vehículos en mayor o menor medida ya venían ciertamente homologados con muchas de las características de OBD2, aunque no necesariamente en su totalidad. Se habla por ahí, algunos dicen, un OBD2 degradado, ¿verdad? Es decir, le quitaron ciertos componentes y adoptaron a una política un poco más flexible, poco más flexible. ¿Qué vino después? Esta misma norma OBD2, ya hay una implementación, aceptaba 5 lenguajes de comunicación, uno de ellos, lenguajes o protocolos de comunicación, uno de ellos el protocolo CAN, pues básicamente era una alternativa, hasta que en el año 2003 se determinó que iba a ser obligatorio que todos los vehículos tuvieran como protocolo de comunicación el CAN, ¿verdad? Entonces otra vez la CARB y la EPA lo exigen y a partir del año 2008 todos los vehículos en Estados Unidos tendrían que venir equipados ya con protocolo CAN. Eso es como la base donde empieza todo y de lo que irradia. En el caso de México les decía, en el 2003 hubo algunos cambios que dijeron, ahora sí, cada vehículo que se vende en México también tiene que traer un OBD2 o un EOBD o alguna cosa similar, y aquí en la parte similar es donde se nos degradó todo, pero bueno, ya al menos una buena intención y algunos resultados al respecto que nos van facilitando el diagnóstico. Y al 2010, después del 2010, querían que entrara ahora sí la Tier 2 y el completo set de OBD2 a México. En fin, todo un proceso que pues en mayor o menor medida se ha venido consolidando.
Como bases de toda esta tendencia, ¿verdad? Las normas que se han venido escribiendo y que han marcado la pauta, pues básicamente las encontramos en dos grandes grupos. Rigen, por un lado, para la parte de Norteamérica, la Sociedad de Ingenieros Automotrices, y para la parte europea, la Organización de Estandarización, la ISO. Entonces, siempre vamos a encontrar normas SAE, normas ISO relacionadas, y en la mayoría de los casos, pues son normas equivalentes, con algunas, ¿verdad? Probablemente algunas ligeras diferencias, pero soportadas en su gran mayoría, tanto por la SAE como por la ISO, en forma homogénea. Aquí, por ejemplo, dentro de las normas primeras que se legislaron para OBD2, la 1930, equivalente al 15031 de ISO, estableció los términos que debieran utilizar los fabricantes de vehículos. Cada fabricante le llamaba de una cosa a un sistema, componente, código, sensor, etcétera. Y para no estar confundidos los técnicos mecánicos con tanto palabra rara, pues la norma OBD2, en uno de sus apartados, dice: el sensor de temperatura se va a llamar siempre ECT, por ejemplo, ¿verdad? Las abreviaciones, la E, la C y la T, siempre va a ser la misma para todos, y los acrónimos, ¿verdad? Otra vez, como siglas, pues también siempre van a ser la misma para todos, independientemente de la procedencia del vehículo, y la marca, sea americano, asiático, europeo, debe cumplir con el mismo estándar. Otras normas, por ejemplo, hay varias, ¿verdad? Esta otra, por ejemplo, determinó la forma del conector de diagnóstico, ese conector trapezoidal de 16 cavidades. Muy importante, la que le sigue, dice cuándo un escáner genérico se puede considerar como tal. Es decir, tiene que cumplir con ciertas funciones, con ciertas capacidades, ciertas características, para poder decir: yo soy un escáner compatible con OBD2. Entonces, ahí están los lineamientos de cómo se debe hacer un escáner para tal efecto. Y ese escáner debe cumplir con ciertos procedimientos, métodos, funciones, etcétera. Y para ello se establecieron también los modos de prueba que debe ejecutar ese escáner genérico. Cada código de falla que obtenga el escáner debe ser igual, bajo el término genérico, debe ser igual para cualquier marca, modelo y procedencia de vehículo. Entonces queda designado cómo son los códigos de falla. Llevan una letra, llevan 4 dígitos, qué letra, qué dígitos, de qué sistema, e incluso cómo se describen. Una única descripción para un único código que aplica para todas las marcas y modelos de vehículos. Entre otras que salieron también, que no, que no estaban legisladas en su inicio, está, por ejemplo, el apartado del diagnóstico específico. Es decir, un escáner OB2 genérico cumple con las funciones especificadas para OB2 genérico, pero deja fuera mucha información específica de cada fabricante. Entonces se empezó a establecer cómo voy a conectarme y sacar cierta información específica, cumpliendo con características de seguridad que la estructura impone, y cuáles son ese tipo de funciones que yo pudiera hacer para que puedan coexistir la parte específica de cada fabricante con la obligación genérica que todos tienen en su conjunto. Entonces, bueno, importante, se definió entonces términos, conector, cómo es el escáner, cómo son los métodos de prueba, códigos de falla, etcétera, etcétera, desde los inicios de la norma OBD2. Para ejemplos, ¿verdad? La primera, que me establece el conector de diagnóstico, pues desecha todo el montón de adaptadores que históricamente se venían utilizando. Entonces el Mercedes-Benz de 14, Chrysler de 16, BMW 20, Kia, etcétera, Fiat de 3, Peugeot, Citroën de 2, Mercedes de 38 y otros tantos, ¿verdad? General Motors, Ford, Chrysler, que no aparecen por acá. Hay muchos conectores, cada uno por marca, e incluso a veces en ciertas marcas, por ejemplo Chrysler, el SCI y el LH, ¿verdad? 2 diferentes conectores, o por sistema, ¿no? Un conector para motor y otro conector para otro sistema como frenos ABS. Entonces, hay una infinidad de adaptadores y conectores que básicamente para tener un escáner con todos, pues se vuelve muy costoso, ¿no? Cada vehículo también
tiene diferente asignación de terminales, tiene diferente lenguaje de comunicación, tiene diferente interacción eléctrica, electrónica, ¿verdad? Para hacer la transmisión de información, y eso ocasionaba en el pasado que las herramientas de diagnóstico, pues básicamente fuera imposible tenerlas suficientes para darle abasto a tantas marcas, modelos, sistemas, etcétera, de vehículos que presentaba el mercado. Entonces, era imposible. Y siendo imposible contar con herramientas específicas, ¿verdad? En aquellos entonces, por cada marca, modelo, etcétera, pues los talleres se veían limitados para colaborar en esa tendencia que estaba buscándose con la normatividad de minimizar emisiones contaminantes. Entonces sí, ya está la norma, todo el mundo a bajar emisiones, perfecto, el fabricante hace un carro, pasa el procedimiento, el FT240, ya lo puede vender porque sí cumple los niveles de emisiones, pero a los meses el auto se daña, tiene algún problema, ¿y quién lo va a reparar? Si nadie lo repara, ya está contaminando y no cumple con el prerequisito que se había previsto. Y si alguien lo va a reparar, ¿quién va a hacer? Ah, bueno, pues solamente la agencia, porque es la que tiene el escáner, tiene los adaptadores y tiene los protocolos. Oye, un taller independiente, bueno, pues a menos que tenga una fortuna, puede tener un montón de equipos. Entonces, ese problema que tenían limitaba que hubiera una participación conjunta entre talleres, agencias y otros organismos para poder dar frente a un problema, pues también común, ¿no? Que es la contaminación del aire a causa de los motores de combustión interna. Entonces, por eso vino B2. Dice, vamos a eliminar situaciones de costos, vamos a tener una herramienta que sea única, que tenga un solo adaptador, que tenga muchas cosas establecidas en común y que sea muy accesible, económica y a la mano de todos los talleres. Entonces, listo, se van todos esos conectados a la basura, se queda un conector único de 16 cavidades y se establecen las terminales, ¿no? La terminal 2 para el protocolo BPW, o la 2 en conjunto con la 10 para el PWM, la 4 y la 5, terminales de tierra, la 16 de voltaje de batería, la línea 7 o K-Line, que es el ISO 9141, 7 y 15 para el 14230, y deja la línea 6 y 14 para protocolos de comunicación tipo CAN, ¿no? Y deja otros tantos abiertos a uso de el fabricante a discreción, pero bueno, también con cierta normatividad de cómo aplicarlos. Establece igualmente dónde va a estar el conector de diagnóstico. Según la SAE, decía que a 2 pies de la columna del volante y siempre bajo tablero. Según la ISO, permitía mayor amplitud, entonces pudiera irse un tanto más hacia afuera con respecto a la columna del volante. Pero eso sí, todos dicen va a estar adentro y el conector debe estar visible o tener un indicador que me permita encontrarlo con relativa facilidad, aun cuando esté cubierto atrás de una tapa o oculto en algún punto, ¿no? Entonces, listo. Se empiezan a quitar los problemas de tan sencillo, ¿verdad? ¿Dónde encontrar el conector de diagnóstico? Que a veces venía bajo tablero, a veces venía en el compartimento de motor, a veces, ¿verdad? Del lado izquierdo, a veces del lado derecho, a veces en la parte central, a veces bajo el cenicero, a veces bajo una capucha, etcétera. Entonces se empieza a normalizar cómo es el conector y dónde lo vamos a encontrar. Decíamos de los términos y acrónimos. Entonces, cada fabricante en su pasado usaba formas diferentes de llamarle a los componentes, a los sensores, incluso a las computadoras, y con esta norma todos empiezan a llamarle de un mismo nombre a un mismo componente, por así entenderlo. Por ejemplo, la norma dice, le vamos a llamar ECT, Engine Coolant Temperature. Ford decía, yo le llamo Engine Coolant Temperature, es tal, pero GM decía, yo le llamo Coolant Temperature Sensor. Entonces, oye, ¿cuál nos quedamos? ¿ST o CTS o las demás que tengan otras marcas? La norma dijo, ya, todo le vamos a llamar ST y nos olvidamos de problemas, y a partir de ahí el sensor siempre es Engine Coolant Temperature o temperatura de refrigerante de motor. La válvula de marcha mínima, válvula jack, también por ejemplo Ford le decía ISC, Idle Speed Control. Dice, no, ahora de aquí en más todo le llamamos Idle Air Control.
Y entonces en lugar de ser ISC, ahora todo va a ser IAC. La computadora, Ford por ejemplo le decía Electronic Engine Control, en este caso la 5, versión 5 y tenía versión 4, ¿no? Otros usaban ECU, Electronic Control Unit. Entonces la SAE dijo, nos quitamos de problemas, ahora todo el mundo lo va a llamar PCM, Powertrain Control Module. Y así fue definiendo muchas palabras para que tengamos menos términos de qué preocuparnos, ¿verdad? Decíamos del equipo, definió las características que deben cumplirse con un escáner. Y aquí está como punto importante, ¿qué puede o qué debe hacer un escáner para entrar en el concepto de OBD2? Primero, ¿verdad? Definió 10 modos de prueba obligatorios para un completo escáner OBD2 genérico. Entonces, modo 1 hasta modo 10. En el modo 1, por ejemplo, dice, el escáner debe mostrar línea de datos en vivo. El modo 2 tiene que mostrar lo que llaman datos freeze frame o cuadro congelado, que consiste de un código de falla más los datos operacionales que se guardaron al momento de que ese código de falla llegó a la memoria. A qué revoluciones de motor estaba, a qué temperatura, a qué velocidad del vehículo, cuál era el ajuste de combustible de corto alcance en ese momento, etcétera. Esos datos de la línea, esos datos vivos, se guarda como una foto junto con el código y al conjunto se le llama cuadro congelado o freeze frame, ¿no? Modo 3, me tiene que dar códigos de falla. ¿Cuáles códigos de falla? Los relacionados a emisiones. Oye, ¿y si no está relacionado a emisiones? Ah, no, pues no estamos obligados bajo el modo 3. Si están relacionados a emisiones, ahí tiene que aparecer. Si no, no. ¿Qué quiere decir? Oye, falló un sensor, no sé, velocidad del vehículo y en este sistema en particular está determinado que ese sensor no tiene nada que ver o no afecta en gran medida las emisiones contaminantes. ¿Lo tengo que mostrar? Pues no, si no afecta emisiones, no está obligado a mostrar ese código de falla. Si sí afecta, entonces póngalo ahí. Si falla el sensor de flujo de aire, por ejemplo, sensores de temperatura, problemas de inyección de combustible, sensor de oxígeno, desempeño de catalizador, todo eso tiene que ver mucho con emisiones, por lo tanto, esos códigos de falla tienen que aparecer en la herramienta porque así lo exige el modo 3. Modo 4, borrar los códigos de falla. Y junto con ese borrado de códigos se borra también la información de los monitores, los datos de cuadro congelado y otra información más que ya iremos viendo adelante qué son y qué significan, ¿verdad? ¿Qué son los monitores, por ejemplo? Una de las cosas a resolver. Modo 6, resultados de las pruebas de modo 6, que son los parámetros de diagnóstico a bordo con límites de falla. El modo 6 es un tema interesante. Realmente en lo que me ha tocado ver, pocas personas interpretamos correctamente el modo 6, pero es una buena teoría que nos ayuda a prever de alguna manera, digamos, si un elemento está acercándose a su límite de falla. Entonces es como un diagnóstico predictivo, le pueden llamar si fuera el caso, poder trabajar con modo 06. Entonces son datos que aparecen en el escáner que se comparan contra parámetros de tabla que típicamente se publican en sitios oficiales relacionados con la SAE o con la EPA o la CAR. Y entonces mi parámetro lo comparo y veo si está dentro o fuera del límite y qué tan cerca o qué tan lejos está de las fronteras y prevenir de alguna manera si se acerca a sus límites de falla. En fin, modo 7, más códigos de falla, pero ahora, acá arriba, acá eran los confirmados, código de falla ya establecido, y acá son los códigos de falla relacionados a emisiones, pero que tienen una característica de estar en estatus pendiente. Es decir, ya se detectó que hay un error, pero falta un ciclo de comprobación para poder determinar que efectivamente el error persiste y mandarlo a confirmado. Modo 8, ejecución de controles o pruebas bidireccionales. En sus inicios básicamente se estableció una, y a la fecha creo que no hemos visto más, ¿verdad? Al menos en gasolina, el sistema EVAP. Entonces, mandar la instrucción para que se cierre y presurice el sistema EVAP a modo de comprobar que no existan fugas, esa era una de las funciones, ¿verdad?, que se estableció desde el principio y a la fecha pues vigente en el modo 8 de controles bidireccionales. Modo 9, información del vehículo.
el número de serie, número BIN, el identificador de la calibración, ¿verdad? O el software que trae programada la computadora para efecto de control de todo el desempeño del motor y sobre todo las emisiones. Entonces, ¿cuál paquete de software, calibración le llaman? ¿Cuál paquete de software tengo instalado? ¿Es la versión más reciente de la calibración o es una versión vieja? Entonces, ese identificador de la calibración me ayuda a resolver esa pregunta y saber si el vehículo tiene el software más nuevo aprobado, digamos, para el control de emisiones. Y el CBN es un número de verificación de esta calibración. Entonces, yo puedo agarrar esta calibración y a lo mejor modificarla. Si hago eso para que el vehículo corra más, no sé, me responda de manera diferente sin importarme qué tanta gasolina y emisiones conlleva, bueno, puedo manejar a lo mejor la calibración, pero no puedo alterar la confirmación, el CBN. Entonces el CBN me puede ayudar a decir, oye, este software ya fue alterado y ya no controla emisiones como bajo la norma se especificó. Siguiente modo, muestra códigos de falla permanentes y el modo 13, por ejemplo, ya saliendo de los básicos, el modo 13 es un modo que nos da códigos de falla, pero en esta particularidad ya no están relacionados a emisiones. Entonces vean, acá todo era relacionado con emisiones, mientras que aquí ya tenemos códigos no relacionados a emisiones. Entonces ya se abre el espectro de diagnóstico en códigos de falla de la herramienta. Esta parte no es obligatoria, solamente los primeros 10 modos son obligatorios para un escáner genérico. Entonces, ver información específica no relacionada a emisiones son características que se pueden agregar a una herramienta y que no necesariamente lo obliga la norma OBD2. ¿Qué más se estableció? Conector de diagnóstico, ya dijimos, ¿verdad? Formato trapezoidal, y se establecieron 5 lenguajes de comunicación entre equipo y vehículo. Entonces se tiraron, ¿verdad?, de muchos otros que había muy específicos de cada fabricante de autos para limitar a 5 lenguajes, de tal manera que un equipo OBD2 sea cargado con esos 5 opciones de comunicación y ahora sí, cualquier vehículo que le pongan enfrente también deberá platicar en alguno de esos 5 lenguajes y entonces se van a entender fácilmente escáner y vehículo. El J1850, conocido como BPW en el caso de General Motors, que trabaja por la línea 2, o el PWM de Ford, que trabajaba por 2 y 10, el 9141 o el K-Line, ¿verdad?, que se comunica por línea 7, el 14230 o Keyword 2000, que trabaja con 7 y 15, y los protocolos CAN, ¿verdad?, el protocolo CAN, que trabaja por 6 y 14. Entonces 1, 2, 3, 4, aquí están 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 lenguajes establecidos. En aquel tiempo también se estableció bajo la norma SAE J2534, cómo debería ser una herramienta de paso, un pass-through, que permitiera jalar software de internet de los sitios oficiales de fábrica, ponerle una computadora y de la computadora a través de ese pass-through poder instalar el software al vehículo con nuevas calibraciones o nuevos paquetes que mejoraran el control de las emisiones. Entonces, ahí vino el concepto también de reflasheo o reprogramación vía J2534. Por ahí debe haber una plática más, ¿verdad? Un tema de esto que ya nos tocó en una ocasión anterior, por si quieren ver un poco más sobre J2534 y el reflasheo o reprogramación de computadoras, que decimos, ¿verdad?, quedó establecido también en aquellos tiempos. En cuanto a los protocolos de comunicación o lenguajes, ya dijimos, BPW, PWM, el ISO, Keyword 2000, etc. Miren, aquí hay una comparación en velocidades, 10 kilobytes por segundo, 41 y 500 kilobytes por segundo. CAN en esos tiempos era uno de los protocolos más veloces y por tanto se convirtió en el favorito y ya dijimos al 2003 lo empezaron a exigir como algo que vendría a ser obligatorio en todos los vehículos. Pero no paró ahí, ¿verdad? Se habla de otros protocolos, ¿verdad? Se habla de LIN, por ejemplo, que no es tan rápido como esto, o se habla de MOS, un protocolo que es bastante más rápido y que parecía que iba a ser el que tomaría lugar, pero recientemente también tenemos, por ejemplo, el CAN FD y está saliendo el protocolo DOIP, ¿verdad? Entonces, hay dos tendencias, ¿verdad?
el CAN-FD y el DOIP, que vienen a encimarse a los protocolos de comunicación de aquellos entonces. Entonces sigue evolucionando. Entre las otras cuestiones de la norma, dijimos que se había definido también los códigos de falla. Entonces los códigos de falla se agruparon en código de falla actual, código de falla pendiente y código de falla que, acompañado con algunos parámetros, dan en su conjunto los datos freeze frame. Esos códigos de falla, ya definidos los tipos, pues también se definió la forma de designarlo. Siempre tiene que empezar con una letra y luego hay 4 dígitos. La letra referencia al sistema, ¿verdad? Un P para tren motriz, la B de body, carrocería, la C de chasis y la U para redes de comunicación. Entonces ya lo empieza a acotar en algún grupo de pertenencia. El siguiente dígito, el segundo, muy importante, determina los códigos que se llaman códigos genéricos y que todo vehículo, sea de donde sea, debe cumplir, y también determina si es un 1 o un 3, que ese código pudiera ser específico de fabricante. ¿Qué significa? No está obligado el escáner a mostrarlo. ¿Por qué? Porque el escáner está hecho bajo la norma genérica y es a lo que le obligan. Los códigos específicos o información específica no está obligada por norma OBD2. Entonces, si un equipo le puede dar información específica de fabricante, códigos de falla, por ejemplo, específicos, pues sería bastante más completo que un escáner genérico tradicional, para que lo tenga en cuenta al momento de elegir si fuera su necesidad. ¿Qué sigue? Pues un tercer dígito que habla del sistema específico en el cual se está viendo el problema. Si es el sistema de control del aire, por ejemplo, control de combustible, control de chispa, control de catalizador, control de velocidad del vehículo, etcétera, lo agrupa a través del tercer dígito y finalmente los últimos 2 son un consecutivo para ubicar al código de falla en su grupo particular. Se establecieron también variables de falla. Esas variables de falla indican el tipo de problema que puede estarse observando en el sensor o actuador. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen de un sensor TPMS, un sensor TPS, ya me sobraron letras. Tenemos la imagen de un sensor TPS, que en este diagrama, pues vemos, tiene una señal de 5 voltios de referencia, tiene el otro extremo alimentado o derivado a tierra, y entonces estos 5 voltios se van consumiendo, ya sabemos, en la resistencia interna del sensor, de tal manera que donde toque el cursor, pues siempre regresará una determinada cantidad de voltaje, el cual la computadora interpretará como posición de acelerador. Bueno, para seguir en el ejemplo, la alimentación de 5 voltios nos da un rango entonces de 0 a 5. Ese 0 a 5 es el rango de alimentación, pero no es el rango de trabajo del sensor. El rango operativo del sensor, en este ejemplo, va de 0.55 a 4.6 voltios. Entonces, cualquier señal de retorno que no tenga un valor arriba de 0 y abajo de 5 voltios, ¿verdad?, se estaría interpretando como una situación, por ejemplo, no llega nada, circuito abierto. Si lo que está llegando de retorno a la computadora fuera un valor igual a 0 voltios, pero finalmente hay algo ahí, entonces se estaría interpretando como corto a negativo. Si lo que está recibiendo la computadora son los mismos 5 voltios que mandó de referencia, entonces se estará interpretando como un circuito en corto a positivo. Si lo que la computadora recibe es un valor que no llega a 5, pero que está por encima de 4.6 voltios, más o menos esta franja amarilla, se interpretaría como un circuito con señal alta. Y de manera similar, si estuviera por debajo de 0.55, pero sin ser 0, entonces se interpretaría como señal baja. Si la señal va, viene, desaparece momentáneamente, tendríamos una señal intermitente, y si la señal está aparentemente todo correcto, pero no hace sentido cuando se le compara con señales de otros sensores, entonces se dice que la señal es irracional, no tiene lógica. Entonces, así como en este ejemplo, así se establecieron cuáles son las posibles situaciones de falla de cada componente, sensor o actuador, y entonces esas definiciones o estos
extras siempre acompañan a la definición del código de falla. Diría algo así como problema, falla, sensor de posición de acelerador TPS, circuito en corto A negativo. O diría circuito abierto o en corto A negativo. O diría circuito con señal intermitente. Entonces ya nos va dando una pista mucho más directa de cuál es la parte de falla que se está observando. Muy importante. Muy importante la norma OB2. Se definió el criterio de encendido de la luz indicadora de fallas, la luz Malfunction Indicator Light o luz indicadora de fallas, luz check engine como propiamente le conocemos. Se definió cómo ir a esta luz y se definió cuándo debería prender. El cómo lograrlos, pues ya les toca a los fabricantes de los vehículos, ¿no? Pero miren, básicamente lo que la norma dijo es: la luz se va a encender cuando las emisiones contaminantes superen en 50%, el límite que quedó establecido para ese vehículo bajo el procedimiento federal de pruebas de inspección y mantenimiento. En aquel entonces, hace rato decíamos el 240 FTP. Entonces llega un auto que quieren presentar al mercado, lo agarra primeramente las instancias de verificación, le aplican un método de pruebas, verifican emisiones y demás, y le dicen, ok, esos son tus estándares, tanto de hidrocarburos, tanto de monóxido, dióxido de carbono, tanto de óxidos de nitrógeno, etcétera, y sí lo puedes vender. Y ya quedó tasada los niveles de contaminante de ese vehículo. Bueno, si esos niveles se superan en un 50%, debe prenderse el foco check engine. Yo decía, por ejemplo, que le hayan dado un límite de 300 partes por millón de hidrocarburo. Pues cuando llegue a 450, ¿verdad? 300 por 1.5, 450, deberá prender el check engine. Ahora, ¿cómo sabe el sistema que subió 50% el hidrocarburo, por ejemplo, en emisiones? Pues bueno, ya tocará a ellos hacer su programa, sus cálculos y determinar que bajo ciertas condiciones de falla equivale al 50% y entonces mandar que se prenda la luz de aviso. Ahí está la parte interesante. Entonces, cuando nosotros llevamos un vehículo a comprobar emisiones con un analizador de gases vía tubo de escape, si el check engine está prendido, pues resulta que a veces pasa la verificación. Y a veces el check engine está apagado y no pasa la verificación. Cuando se supone que, bajo estos lineamientos, si el vehículo está contaminando, debería prender el check engine y no debería pasar verificación de emisiones con analizador a tubo de escape. ¿Qué ocurre? Que finalmente el analizador de gases y el sistema de diagnóstico a bordo no han sido, ¿verdad? Emparentados correctamente, al menos no en nuestros países, ¿verdad? Y pues por eso hay ciertas cosas que no se cumplen cabalmente en esta expectativa. Se estableció que durante el proceso de comprobación se va a estar monitoreando la información en atención a los monitores. Los monitores los clasificaron como monitor continuo y monitor no continuo. Entonces aquí surgió otra pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son los monitores? ¿Cuáles son los continuos, los no continuos? Y se estableció, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Se estableció que para monitores continuos, al primer ciclo de verificación o trip, si se encuentra un problema, se debe mandar a encender la luz. En los monitores no continuos, pasa el primer ciclo de verificación, si se encuentra un problema, se mantiene como pendiente, viene el segundo ciclo de verificación, si se vuelve a encontrar el problema, entonces se confirma y se pasa a continuo y en ese momento viene el indicador de la luz de falla. Y en el tipo de fallas que engloba el misfire o fallas de encendido, le llaman de tipo 2, específicamente para los de tipo 2, tiene que esperar un tercer ciclo de comprobación antes de poder grabar código y prender luz de check engine. Y ahora sí, cuando se generó un problema o un código de falla porque se detectó cierto error, ya se grabó. Para que ese código de falla, ¿verdad?
me deje de afectar la luz, va a ser necesario que pasen 3 códigos de verificación del monitor sin que ocurra la falla. Entonces, 3 ciclos de verificación del monitor sin falla puede hacer que, aunque el código esté presente, se apague mi luz de aviso. ¿Ok? ¿Y cuándo se borraría ese código? Bueno, eso es un poquito más complicado. El código se va a quedar en la memoria, aunque después de sus 3 viajes ya haya pasado, digamos, sin mayor problema, sin mayor falla, y se haya apagado el foco, de todos modos el código permanecerá hasta que ocurran 40 ciclos de calentamiento. Un 40 ciclos de calentamiento dice que la temperatura tiene que cambiar cuando menos en 22 grados del punto bajo al punto alto, y siempre la temperatura final debe ser mayor a 70 grados Celsius, si no, no vale como ciclo de calentamiento. Entonces son 40 ciclos para que se borre código, 80 para que se borre código cuando está relacionado a fallas de encendido o misfire. Entonces esos criterios se establecieron en la norma y son el fundamento principal por el cual se puede hacer verificación o preverificación bajo conector de tipo BD2. ¿Qué son los monitores? Un monitor es una rutina de diagnóstico. Es un programa, ¿verdad?, que va ejecutando pruebas, va agarrando información, va comparando contra valores esperados y va dictaminando si hay o no hay error en la ejecución, ¿verdad?, en el trabajo del sensor, actuador o cosas involucradas en el sistema a prueba. Por ejemplo, de los más importantes tenemos 4 monitores que son los monitores continuos, es decir, esos siempre están ejecutando trip de verificación uno tras otro sin parar, y entre ellos se encuentra el de misfire o fallas de encendido, todo lo que tenga que ver con una buena calidad de la chispa. Buen momento y buena calidad de chispa tiene que ver con fallas de encendido, y ese se está monitoreando de manera continua. El otro es el sistema de combustible, también cantidad de inyección, ajustes de combustible, la relación de la mezcla, la optimización, etcétera. Eso, sistema de combustible, termina una prueba e inmediatamente comienza la que le sigue. Componentes comprensivos son componentes que ayudan a todo el contexto de funcionamiento, ¿verdad?, que no están necesariamente relacionados en lo específico con un, ¿cómo se llama?, con un con un monitor, sino que sirven a varios de ellos. Entonces, son varios componentes que participan en múltiples monitores a la vez. Entonces, esos también se están monitoreando de manera continua. Y el otro, que pocas veces se menciona, es el monitor que está verificando la luz del check engine para que, como en los carros viejos, ¿verdad?, no vayamos y quitamos el bulbo, ¿verdad?, el foquito, y engañemos al usuario de que ya hemos apagado el foco check engine. Entonces se monitorea y también genera código de falla en caso de que lo retiren. Hay otros más, los monitores no continuos. En los monitores no continuos, ahí, como pueden ver, tenemos una parte en gasolina, otra parte en diésel. Según sea el sistema aplicado en el motor, pues llevará unos u otros. En gasolina, por ejemplo, tenemos el monitor de convertidor catalítico o catalizador, mientras que en diésel tenemos el monitor de catalizador de hidrocarburos no metálicos, le llaman. Este es el primero en la lista, ¿verdad?, de los no continuos. ¿Qué quiere decir? Que antes de probar, por ejemplo, termina un ciclo de prueba, un trip, y antes de volver a probar, tiene que esperar a que se cumplan ciertos prerequisitos, algo que llaman condiciones pendientes o criterios de habilitado. Entonces se queda en pausa un rato antes de volver a ejecutar. El primero continuo, uno tras otro, y este lleva pausas intermedias. Eso hace, por ejemplo, déjenme lo encuentro, EVAP. El monitor del sistema de emisiones evaporativas tarda 4 o 5 días, una semana, en poder ejecutar los 2 ciclos que le corresponden para poder fijar un código de falla. Entonces, una semana. Llega el vehículo, le borro códigos de falla, lo entrego, no, ya lo arreglé. Bueno, tarda una semana en volver a generar, ya viene el cliente otra vez, oye, volvió a prender el foco. Una semana después, porque es lo que tarda el sistema de emisiones evaporativas en comprobarse con sus 2 trips necesarios. En fin. Sistema de aire secundario,
Acá, por ejemplo, el sistema de sobrealimentación o de turbo, sensores de oxígeno, sensor de temperatura de gases, calentador del sensor de oxígeno, filtro de partículas diésel y uno que comparten tanto gasolina como diésel, el sistema de recirculación de gases de escape. Entonces, bueno, no continuos, continuos. ¿Qué son? Son rutinas de verificación de que todo está funcionando bien en el sistema, y cuando no funciona bien son los precursores de que se grabe un código de falla y en su caso se encienda la luz del check engine para avisar anomalías en el control de emisiones contaminantes. Como caso especial, cabe mencionar que en la parte de diésel hay una clasificación, ¿verdad?, que pone a los vehículos en diferentes categorías. De la 1 a la 3, la clase 1 a 3 es lo que se considera como diésel ligero y automotriz. Entonces los autos, un carrito, ¿verdad?, una pickup, pueden entrar en esa categoría. No sé, Ford Power Stroke, por ejemplo, Ford Transit, Nissan NP, NB, Peugeot, Partner, por ejemplo, entran todos aquí. Luego vienen las categorías de la 4 a la 7, la clase 4 a 7, se le considera vehículos diésel de servicio mediano, ¿verdad?, diésel medianos. Y finalmente la categoría 8 es la que realmente establece a los vehículos de servicio pesado. Entonces, medianos y pesados son diésel de servicio como de transporte, mientras que los ligeros del 1 a la 3 están más enfocados a transporte de personas, ¿verdad?, de uso cotidiano y no tanto a la carga. Bueno, esa es la clasificación. ¿Hacia dónde vamos con esto? En las normas de diagnóstico, la primera norma de la que estamos hablando, que es la de OBD2 genérico, se enfoca a las 3 primeras clases, que son los vehículos ligeros y serie automotriz. Mientras que la otra norma que existe, la norma del Heavy Duty Standard, se enfoca en poner en orden a los vehículos de servicio diésel medianos y pesados. Bueno, puede ser gasolina también, pero vehículos de servicio mediano y pesado, categorías de la 4 a la 8. Ahora sí, similitudes y diferencias. Miren, bajo OBD2 genérico, me regreso, los ligeros de la 1 a la 3, se establecieron 5 lenguajes de comunicación, 9141, 14230, BPW, PWM y CAN. Se estableció un conector trapezoidal de 16 cavidades y se dijo que teníamos que obtener información relacionada a emisiones, principalmente de motor o tren motriz, que es cuando la computadora apoya a motor y a transmisión a la vez. Y se dijo que la información que nos va a brindar el equipo en este sistema va a ser códigos de falla y línea de datos. Una línea de datos también acotada a información relacionada con emisiones, que típicamente me da 17 a 21, 22 parámetros operativos más o menos de motor. Por otro lado, me regreso, categorías de la 4 a la 8, servicio mediano y pesado. Tenemos 2 normas, la 1587 y luego en su evolución, la 1939, que es protocolos CAN. Esta norma del Heavy Duty Standard establece también 2 conectores con formato redondo tipo Deutsch, de 6 para el primer protocolo y de 9 pines para el segundo, que es el protocolo CAN. Hay una diferencia importante. En sistemas, gasolina solamente me da para motor y tren motriz bajo el OBD2 genérico. En diésel me deja abierto todos los sistemas que estén en la red, independientemente de que estén o no relacionados a emisiones. Entonces, en la evolución del sistema, todo lo que incorpora protocolo CAN o conector de 9 pines, normalmente alcanza uno a ver motor, transmisión, freno, suspensión, tablero y cuanta cosa traiga el vehículo a bordo a través de mi Heavy Duty estándar. ¿Y qué información me va a dar? Pues igual, códigos de falla y datos, pero muy importante, tanto los genéricos como los específicos de fabricante. Entonces me amplía un poco más la cobertura en cuanto a información de diagnóstico. Entonces sí, se parecen mucho. Uno normaliza los ligeros, otro normaliza medianos y pesados, pero tiene una gran ventaja. Este me deja abierto todos los sistemas
y me deja ver más información de tipo específica que lo que hizo la norma OB2 genérico en gasolina y ligeros. Ahora sí, dependiendo de sus vehículos, tanto gasolina como diésel, según su rango de carga, hasta 14,000 libras. ¿Sí? Un vehículo que el vehículo más la carga pesen en su conjunto 14,000 libras, sea gasolina o diésel, estará en la categoría de ligeros. Y tendrá un conector de este tipo y podrá entrar con este formato. Mientras que de ahí en más serán medianos o pesados, tendrán algún formato de conector como estos y podrá ver la información genéricamente hablando hasta este alcance. Bueno, hecha esta anotación, vayamos a la parte de emisiones. En emisiones, la norma siempre busca minimizar otras tantas, pero en analizador de gases siempre vamos a ver monóxidos de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono como los elementos a combatir. Y en el proceso de la combustión, cierta cantidad de oxígeno debe sobrar, debe haber cierta cantidad de oxígeno residual. Cuando esa cantidad es menor o mayor, el sistema puede interpretar como una condición de mezcla pobre o mezcla rica, y por lo tanto cualquier alteración me llevaría a resultados de emisiones contaminantes mayores. Por un lado ya sea hidrocarburos en mezcla rica o por otro lado óxidos de nitrógeno en mezcla pobre, por ejemplo. Y con esto, pues en lo que a mí compete, ¿verdad? No me queda más que agradecerles por su atención y espero que la información y ejemplos aquí mostrados pues sean realmente de utilidad para ustedes. Y cualquier cosa, pues ya saben, estamos en contacto vía redes sociales, vía correos y pues teléfonos de atención al cliente. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Amortiguadores Gabriel Ultra Chromium MX. Diseñados para dar mayor estabilidad, control y durabilidad por su sistema valvular, acabados en cromo duro y montajes reforzados. Ponen en su camino la respuesta y estabilidad que usted necesita para que tenga una gran experiencia de manejo en cada viaje.